¿Sabías que un jugador al terminar su contrato se convierte en agente libre y puede jugar para cualquier equipo? En el año existen dos fechas de fichajes en el fútbol, el mercado de invierno y el de verano, que no es más que las fechas en las que los equipos pueden contratar los servicios de cualquier jugador. Claro, siempre y cuando le lleguen al precio, ¿verdad? Ya que si el jugador se encuentra jugando para un equipo con contrato vigente, se vuelve un poco complicado, porque el club interesado debe pagar una rescisión de contrato y dependiendo de la calidad del jugador, pero generalmente rondan entre los 50 y algunas veces llegan a ser más de 100 millones de dólares, por lo que lo hace imposible. La contratación de un jugador o el interés de un club por un jugador depende del momento por el que esté pasando, pues algunas veces coincide que el jugador está en su mejor momento y su contrato está próximo a terminar, lo que según el reglamento de FIFA le permite buscar un nuevo equipo. Así el club interesado no tendrá que pagar nada al club al que pertenece el jugador, pero hay muchos casos, la mayoría, en los que el jugador se encuentra en el tope de rendimiento, pero con contrato vigente, por lo que las cifras para adquirirlo se vuelven estratosféricas, cifras que solo pocos clubes pueden pagar. Por ese motivo es que un jugador que en su carrera ha demostrado grandes capacidades, durante las fechas de mercado puede convertirse en uno de los más codiciados, negociando directamente con el club, pero no es muy común que esto pase, pues los clubes tampoco están dispuestos a perder y se maneja de manera muy sencilla. Supongamos que el club contrató a un jugador por $1,000, con un contrato por 4 años. Durante esos 4 años, el jugador se convirtió en una de las grandes estrellas de su club y de la liga, por lo que su valor aumenta a $4,000. ¿Qué hace el club para obtener ganancias de ese jugador? Pues un año antes de que termine su contrato le ofrece una renovación, por un par de años más, con un incremento de salario. De esta manera, cuando llegue el mercado de fichajes, el club interesado en el jugador tendrá que pagar la rescisión del contrato. Vaya forma de darnos cuenta de cuando un club anuncia una renovación de contrato no es por amor al jugador, sino que es con la intención de llevarse ganancias a la hora de venderlo. Hace poco, en un programa de la cadena deportiva de televisión ESPN, el exjugador y uno de los máximos goleadores que ha tenido el Real Madrid, Hugo Sánchez, invitaba a los jugadores a no renovar con sus equipos, puesto que esa práctica es la que no les permitía buscar nuevos horizontes, pues aunque ya haya clubes interesados en ellos, las cláusulas de rescisión de contratos son muy altas. Recordemos que el reglamento de la FIFA dice lo siguiente: todo futbolista profesional es libre de suscribir contrato con otro club distinto al que pertenece, si el contrato con este vence dentro del plazo de 6 meses. En caso de no llegar a un acuerdo con otro equipo y no renovar su contrato con el equipo que esté jugando actualmente, se convierten en agentes libres. Hoy en día se critica mucho a los clubes que incurren en este tipo de prácticas. También han existido críticas a los futbolistas. ¿Crees que es justo que un futbolista renueve contrato solo para ayudar al club? ¿Es justo que el futbolista no renueve para tener mejores oportunidades en el mercado? Déjanos tus comentarios. En esta edición revisaremos algunos de los jugadores representantes del deporte más popular del mundo que actualmente se encuentran en estatus de agentes libres, por lo que se convertirán en peces gordos dentro del mercado invernal de fichajes. Quédate hasta el final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita. Comenzamos. Milan Skriniar, futbolista actual del Inter de Milán. Termina su contrato en 2023. El capitán de la selección de Eslovaquia es uno de los jugadores que ha dejado mejores impresiones en la Serie A. El club ha intentado en un par de ocasiones hacer una renovación, pero el futbolista parece que buscará nuevos horizontes, pues se habla de que varios equipos importantes de Europa buscarán hacerse de sus servicios. Marcus Rashford, joya del Manchester United, terminará su contrato en 2023, lo que le permitirá buscar un nuevo equipo. Se desempeña como delantero y ha sido catalogado como una de las nuevas estrellas del fútbol inglés, pues es uno de los jugadores de mayor futuro por sus condiciones. Muchos hablan de una mala gestión del club, pues se le puede escapar una jugosa recompensa, pero algunos alaban la visión del jugador, pues una manera de presionar al equipo para aumentar el sueldo es alargando la firma de la renovación. Lionel Messi. No podíamos dejar de lado a uno de los jugadores más importantes de la historia y actual campeón del mundo con Argentina. Actualmente milita en el PSG, pero su contrato vence en el 2023, por lo que si el club parisino no se activa, Messi quedará como agente libre, que seguramente al argentino no le faltarán jugosas ofertas en el fútbol. Se dice que ha estado en pláticas para fichar con un equipo de la MLS. También su ex equipo el Barcelona, pues al término de la justa mundialista hablaron de buscar la forma de regresar a sus filas a quien fuese el mejor jugador de su historia. Pero ante todos esos rumores, los del pantalón largo del club parisino han declarado en la prensa que Messi firmará la renovación de contrato, por lo que están tranquilos con ese tema. Veremos qué sucede con la pulga. Youri Tielemans, futbolista nacido en Bélgica que milita en el club inglés Leicester City. Con 25 años es uno de los más codiciados por los clubes europeos. Aún no ha firmado la renovación de contrato que el club le ha ofrecido, por lo que en 2023 quedará libre. Una de las razones por las que el futbolista busca su salida es por el presente del club, pues no vive sus mejores momentos en la Premier League. Karim Benzema,
El gato francés es uno de los jugadores más importantes en la actualidad, pues es el Balón de Oro y milita en el Real Madrid. Su contrato termina en 2023, pero el club merengue está seguro de que el francés renovará su contrato y se quedará un par de años más con los blancos. Entra en esta lista porque el club merengue ya se encuentra en la búsqueda del delantero que supla al francés. Veremos cuántos años despliega talento el delantero francés. Algunos de los nombres que se manejan para suplir al delantero son Erling Haaland, Endrick y Rafael Leao. Jorge Luis Frellao, Jorginho, jugador ítalo-brasileño que actualmente milita en el Chelsea FC de la Liga Premier de Inglaterra. Centrocampista con gran visión de campo. El jugador terminará su contrato en 2023 y parece que el club está sufriendo para lograr la renovación, pues los mejores años del italiano ya han pasado. Wilfried Zaha, futbolista inglés de origen marfileño, se desempeña como delantero del Crystal Palace de la Liga Premier. Ha sido uno de los mejores jugadores del club y ha dejado sorprendido a más de uno, puesto que se dice que hay un par de clubes esperándolo, por lo que el delantero no piensa renovar su contrato con el club. Se habla que el Barcelona es el que lleva la ventaja para el fichaje del inglés. N'Golo Kanté, futbolista francés de los más codiciados en el mundo del fútbol, pues es una de las grandes estrellas de la selección, que desafortunadamente no pudo jugar el Mundial por una lesión. Su contrato con el Chelsea FC terminará en 2023. Se habla de un par de equipos fuertes de Europa, buscando los servicios del mediocampista de 31 años. Evan Ndika, defensa francés que milita en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. Considerado como una de las futuras estrellas de Europa, el jugador estaría buscando nuevos horizontes en una liga de mayor nivel. Uno de los clubes de los que se habla estaría interesado en el crack francés es el PSG y con la carta libre, los parisinos no tendrían problema para unirlo a sus filas. Roberto Firmino, delantero de Liverpool de origen brasileño. Podría quedar fuera del club inglés pues sus mejores momentos ya pasaron y en 2023 se convertirá en agente libre, dado que es el club mismo el que no está interesado en continuar con los servicios del crack brasileño. Ilkay Gundogan, futbolista alemán que hace varios años dejó atrás sus mejores momentos en el fútbol profesional. Su club actual, el Manchester City, buscará el reemplazo del que alguna vez fue considerado uno de los mejores en el mundo. Se dice que el Bayern Múnich sería el club que buscará regresarlo a los máximos niveles. Toni Kroos, mediocampista alemán que actualmente juega para el Real Madrid. A pesar de que se encuentra en un gran nivel, el mismo jugador decidió retirarse de la selección teutona y jugó el Mundial de Qatar 2022. Su contrato con el club merengue terminará en 2023 y su situación con el club todavía es un misterio, pues ninguno de los dos se ha pronunciado por el futuro del mediocampista. El técnico de la Casa Blanca ha dicho que estaría dispuesto a cambiar de puesto a Toni, con tal de mantenerlo en las filas del equipo merengue. Veremos cuál será la decisión del alemán. Rafael Guerreiro, futbolista de nacionalidad portuguesa, actualmente milita en el Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania. Se desempeña como defensa y en el 2023 terminará su contrato con el club alemán, por lo que se convertirá en agente libre. Se dice que el jugador sí estaría interesado en una extensión de contrato, aunque el club no ha hecho nada oficial, por lo que tendremos que esperar la decisión de los de pantalón largo. Francisco Alarcón, Isco, mediocampista español que actualmente se encuentra como agente libre y es uno de los nombres más buscados. Pero desafortunadamente para el crack español no son los clubes europeos los que están interesados en sus servicios, pues con 30 años los equipos ven difícil adaptación a nuevas ligas del futbolista. Se habla que el futuro del ex Real Madrid podría estar en el continente americano, ya sea en la MLS o en México, pues se ha manejado que el Club Cruz Azul del país azteca ha puesto una oferta formal para hacerse de los servicios del español. Esperemos en qué termina la historia de uno de los mediocampistas más dotados que ha dado la Liga Española. ¿Qué futbolista importante no mencionamos? ¿Crees que Messi dé la sorpresa y se convierte en agente libre? ¿Crees que todos los jugadores deberían convertirse en agentes libres? Déjanos tus comentarios en la caja, te leemos. El fútbol actual es un negocio, de los más fuertes del mundo. Por ello es por lo que nadie está dispuesto a perder un solo centavo. Los tiempos románticos de pertenecer en un club por toda tu carrera se han terminado hace mucho. Habrá que olvidarnos de esos mágicos romances entre jugador y club, como lo hizo Totti en la Roma. El último que pensamos que haría lo mismo era Messi, pero la historia ya la conocemos. ¿Crees que todavía hay futbolistas de élite que siempre jueguen para un mismo club? ¿Crees que nos faltó mencionar alguno? Nosotros nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte el pulgar arriba para seguir conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!